One look in his room, and investigators become even more suspicious. Hey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G, y hoy veremos tragedias reales que guardan un inquietante paralelismo con los sucesos de películas de terror preexistentes, ya sea por coincidencia o por imitación. He was always on, it got hit by lightning. 3 days later, David Seltzer was on the same flight. His plane was hit by lightning. Zombie, sales de baño, 28 días después. La obra maestra post-apocalíptica de Danny Boyle perfeccionó la fórmula del zombie veloz. 28 días después, parecía terriblemente factible en su concepto de un virus que lleva a la gente a un frenesí violento e irreflexivo. Jenny's infected! Ni siquiera hizo falta eso para poner a Rudy Eugene en tal estado. En 2012, el hombre de Miami fue filmado atacando a Ronald Popo, destrozándole gran parte del rostro antes de que la policía matara a tiros a Eugene. Aunque sospechaban de una droga callejera de diseño llamada sales de baño, nunca se determinó la causa exacta del colapso. Aún así, se han producido múltiples incidentes violentos relacionados con las sales de baño. Afortunadamente, el brote está más contenido que Internet y las horripilantes visiones de Boyle. Aún así, con Eugene muerto y Popo completamente ciego, el horror es demasiado real. But that's not who I know. He was very sweet and very affectionate to me and my children, so. Secuestrada como en Gone Girl, Misery. El thriller de Stephen King sobre rehenes, Misery, fue adaptada magistralmente para hacer una advertencia sobre el fanatismo autoritario. I don't want her dead! I want her! And you murdered her! En 2015, un incidente en South Lake Tahoe, California, marcó una crítica aún más grave a la sociedad. El otrora distinguido abogado Matthew Mueller decidió pagar un rescate por ricos malvados para caridad tras ser inhabilitado por una enfermedad mental grave. Una de las víctimas fue la fisioterapeuta Denise Hoskins, a quien Mueller secuestró y agredió sexualmente en una cabaña aislada. Cuando liberó a Hoskins, la policía sospechó escandalosamente que su historia era un engaño. Los medios, como era de esperarse, escucharon la entonces reciente película de David Fincher, Perdida. You can stop pretending now. I'm not pretending. You are perfect. Se hicieron comparaciones más acertadas con Annie Wilkes cuando Mueller fue detenido tras un allanamiento de morada 2 meses después. Finalmente se hizo justicia por su propio derecho retorcido, a pesar de la desconfianza de la gente a creerle a su víctima. But Denise Hoskins and Aaron Quinn's story is so far from the fictional plot. Acampada en el Rio Green, Cabin Fever, Eli Roth dio rienda suelta a su mente enfermiza para el terror realista con unas vacaciones en una cabaña arruinadas por una bacteria carnívora. Are you alright? I'm sick. Los informes de esta pesadilla en otros ecosistemas han irritado al público desde hace tiempo. Finalmente, en 2019, Jonathan Metcalf encontró la verdadera fiebre de cabaña en el Rio Green de Kentucky. De hecho, su familia se quedó al aire libre durante su acampada del Día de los Caídos, que se canceló cuando Metcalf empezó a sentir un dolor terrible en la parte inferior del cuerpo. Never would have crossed my mind that something like this could have hit me. It's something you see on Facebook. El médico le diagnosticó una bacteria que requirió la amputación parcial del muslo. Metcalf finalmente tuvo suerte. Aunque la visión ultra sangrienta de Roth sobre la fascitis necrosante es un extremo exagerado. Aún así, si fiebre de cabaña no te dice que tengas cuidado en una acampada, Metcalf sí. Asesino del granjero de cerdos. Serie La Masacre de Texas. A pesar de su amplia difusión basada en crímenes reales como el de Ed Gein, la franquicia La Masacre de Texas es simplemente una terrible fantasía sobre los peligros de las carreteras secundarias. Esta fantasía se convirtió en realidad en la Columbia Británica rural en 2002. Tras el arresto de Robert Picton, se reveló que había pasado años secuestrando mujeres de la zona de Vancouver para luego asesinarlas y masacrarlas en la granja de su familia. Women would disappear and hardly anyone noticed. La macabra historia del asesino del granjero de cerdos fue sensacionalista en los medios como el tipo de horror que suele asociarse con Leatherface. Picton fue asesinado en prisión 17 años después de ser declarado culpable de 6 homicidios. En un momento dado, se jactó de haber cometido 49 víctimas. La muerte de Liz Moore.
La profecía. La serie de terribles sucesos relacionados con la profecía de Richard Donner desató el mito de que la producción estaba maldita. It was an aura of not being welcomed. I mean, the devil was I really sincerely believe that the devil didn't want the picture to be made. Quizás la tragedia más espeluznante le ocurrió a Liz Moore después de diseñar la utilería para la película. 2 meses después de su estreno, ella y su novio John Richardson sufrieron un accidente de coche mientras trabajaban en los Países Bajos. Moore fue decapitada por un neumático del otro coche. Esto es similar a una de las muertes más impactantes de la profecía, en la que un camión suelta una lámina de vidrio que decapita al personaje de David Warner. He was driving and had a head-on accident and beheaded this girl. Estos horribles accidentes eran en realidad actos sobrenaturales para asegurar el destino de Damien Thorne como el anticristo. La muerte de Moore convenció así a los espectadores supersticiosos de que las desgracias de sus colegas no eran una coincidencia. Ciertamente todas fueron trágicas. We had all these things happen. Are they omens? Because is there something bigger? I say no, it's just incredible coincidence. Posesiones. El exorcista. Obviamente, la existencia de la posesión demoníaca siempre ha sido objeto de debate. Sin duda, se convirtió en una ficción cautivadora en la obra maestra de William Friedkin, El exorcista, que definió el género. Keep away! The soul is mine! Con el impacto visceral que ha tenido a lo largo de los años, lo psicosomático era inevitable. En 2012, Friedkin declaró a Entertainment Weekly que muchos espectadores informaron posteriormente haber estado poseídos. Jason Miller, quien interpretó al asistente del exorcista, era detenido en la calle por personas que querían que salvara sus almas. Could you see her? Yes, I could. I could see her as a psychiatrist, but I can't see her. Oh, not a psychiatrist. She needs a priest. La vida también imitó al arte a través del propio Friedkin cuando presenció al padre Gabriele Amorth realizar un exorcismo en 2016. Solo el llamado decano de los exorcistas había lidiado con posesiones y delirios mucho antes de la base de fans de Friedkin, y aunque el cineasta se identificaba como agnóstico, creyó haber visto el verdadero mal ese día. El asesinato de Sharon Gregory. Serie Viernes 13. Los aficionados al terror han estado obsesionados desde hace tiempo con la oleada de asesinatos de Jason Voorhees, generalmente de adolescentes. Las películas de Viernes 13 eran particularmente favoritas del empleado de supermercado de Massachusetts, Mark Branch. Sharon Gregory, estudiante de psicología como el personaje de Amy Steele en parte 2, hizo de esto el tema de un perfil que terminó en tragedia. El 24 de octubre de 1988, Branch se puso las características botas negras y la máscara de hockey de Jason y apuñaló a Gregory hasta la muerte. Branch appears to be most fascinated with Jason, the serial killer who systematically stalked his prey in the movie Friday the 13th. El asesino se quitó la vida poco después, y el estudio de la víctima nunca fue recuperado. Puede que el acto de Branch se inspirara en películas, pero claramente fue la culminación de una juventud solitaria y una enfermedad mental. Lamentablemente, tragedias tan horripilantes como estas no son sobrenaturales. We knew it was him. We knew him by the clothing that he had on, all of that Jason, Friday the 13th, he had on all the clothing. Richard Delman Boyer, Halloween 2. Gran parte de lo que convierte a Halloween de John Carpenter en la película de terror definitiva reside en su realismo. Pero fue la secuela más inverosímil la que se hizo realidad. Un año después del estreno de la película, Richard Delman Boyer de Fullerton, California, recreó una escena en la que Michael Myers roba un cuchillo a una pareja de ancianos a quienes decide perdonar. Authorities have confirmed that all 3 of the victims are teenagers, 2 girls and a boy. Sin embargo, Boyer siguió adelante con el asesinato de Francis y Eileen Harbitz. Más tarde, atribuyó el hecho a estar en el mismo estado de ebriedad en el que vio repetidamente Halloween 2.
Fue la primera vez que una película convencional se utilizó como prueba en un juicio por asesinato en Estados Unidos, pero el jurado no estaba convencido de que el acusado fuera un imitador inconsciente. En 1992, Boyer fue condenado por un asesinato anterior y etiquetado como asesino en serie. Jonathan Cruz, The Purge. Antes de verse envuelto en la especulación política, la franquicia The Purge comenzó con el horror de una ola de crímenes sin recurso legal. Please just let us purge. Por suerte, la ley rápidamente alcanzó a Jonathan Cruz en 2017, pero el joven de 19 años de Indianápolis ya había robado a varias personas y cometido 3 asesinatos en 4 días. Eso supera con creces la visión de James de Mónaco de una media jornada anual en la que todos los delitos son legales. I'm just devastated. We were all so close. Aún así, Cruz describió sus acciones como purgatorias en redes sociales y medios privados que fueron investigados después de su arresto. Se declaró culpable de los delitos por los que esperaba responder. La ley estaba muy vigente durante su purga, pero trágicamente eso no lo detuvo. Cruz will formally be sentenced to life without parole on May 11. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. El asesinato de Alison Cambier, franquicia Scream. Muchas imitaciones ficticias de la serie Scream se inspiran en crímenes reales y tropos de terror. Las metasátiras, a su vez, han inspirado a los slashers de la vida real. Todo comenzó en 1998, cuando 2 adolescentes mataron a la madre de uno de ellos para robarle dinero, comprar máscaras de Ghostface y continuar con su racha de crímenes. Pero el asesinato más parecido fue el del adolescente belga Alison Cambier en 2001. Cuando ella rechazó las insinuaciones de su vecino de 24 años, Thierry Jardin, este se puso una máscara de Ghostface y la apuñaló 30 veces y se lo confesó a su padre por teléfono. I want you. It's showtime. Este es uno de los varios incidentes en los que individuos perturbados simplemente modelaron sus actos según esta franquicia de terror autorreflexiva. Por supuesto, no es raro que la ficción más retorcida se haga realidad. ¿Qué opinas de estos casos y su lugar en la cultura pop del terror? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.